Hola turma, hola galera. ¿Todo bien con você? Falando un poquito portugués. Bueno, sean bienvenidos una vez más a la clase de paneles solares. Hoy seguimos hablando sobre uno de los elementos y hoy vamos a hacer un zoom sobre el regulador de carga. Ok. Para el correcto funcionamiento de la instalación hay que instalar, correcto, un sistema de regulación de carga en la unión entre los paneles solares, y lo vemos, y la batería. ¿Qué tenemos? El regulador de carga. Este elemento recibe el nombre de regulador y tiene como misión evitar situaciones de carga y sobredescarga de la batería con el fin de alargar su vida útil. ¿Cómo trabaja, profesor, el regulador de carga? Bueno, él trabaja en dos zonas. Aquí la estamos visualizando. En la parte relacionada con la carga, su misión es la de garantizar una carga suficiente al acumulador, como lo vemos aquí, correcto, y evitar las situaciones de sobrecarga. Y en la parte de descarga se ocupará aquí de asegurar el suministro eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. Entonces, dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que la de la batería, si no existiera el regulador se podría producir sobrecarga. El motivo de esta tensión nominal de los paneles sea así, si es así, se debe fundamentalmente a dos razones. Una, atenuar posibles disminuciones de tensión por el aumento de la temperatura. Y dos, asegurar la carga correcta de la batería. Como vimos anteriormente, para ello la tensión VOC del panel deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería. Ya hablamos sobre un poquito de los demás componentes, ¿no? Ahora, en el próximo módulo vamos a ver dimensionamiento de instalación solar. Entonces, vamos a adelantar. ¿Para qué se realiza ese dimensionamiento? Para asegurar el suministro de energía en las peores condiciones de luminosidad del sol. Para ello se toman como ejemplo de referencia fundamentalmente los valores de irradiación en invierno. Esto puede provocar que en verano la energía aportada por los módulos solares sea en ocasiones casi el doble de los cálculos estimados. ¿Correcto? Entonces, si no se conecta el regulador entre los paneles y la batería, el exceso de corriente podría llegar incluso a hacer hervir el electrolito de los acumuladores con el riesgo que ello conlleva. Ahora en la... Aquí tenemos entonces un pequeño esquema de un regulador de conexión. Tenemos el terminal negativo del panel solares, va con el terminal negativo del regulador. El terminal positivo de los paneles solares va con el terminal positivo del regulador. El negativo del regulador va con el negativo de la batería. Y el positivo del regulador va con el positivo de la batería. Y aquí el negativo de la batería va conectado con el negativo del inversor. Y el positivo va con el positivo de la batería.
La conexión indicada con el dibujo de una batería es la que realiza la carga del acumulador. A esta conexión no se puede enchufar ningún otro aparato de instalación. Y el regulador lleva una salida de consumo capaz de alimentar aparatos dentro de la instalación que funcionen con corriente continua. Habrá instalaciones en las que incluso todos los equipos estén conectados de esta forma, tales como pequeñas instalaciones para el abastecimiento de equipos de señalización, comunicaciones, etc. En este caso de que el regulador lleve una salida de consumo. Ok. Sin embargo, en los catálogos se nos indica el tipo de regulación que lleva, si es serie o paralelo, el tipo de batería que podemos conectar a la salida del equipo, así como todas las alarmas o eventos indeseados que proporciona ante un mal funcionamiento y las protecciones que lleva. Como en todos los equipos, se hace mención de la temperatura a la que va a trabajar el aparato y la posible influencia que pueda tener esta sobre el correcto funcionamiento del mismo. No es igual realizar una instalación en una zona de frío extremo que en una zona cálida. Ok. Aquí tenemos entonces en la tabla siguiente, se recogen las clasificaciones de los tipos de reguladores. Son posibles clasificaciones. Tenemos, según la tecnología del interruptor, el relé electromecánico, estado sólido de MOSFET y GBT, según estrategias de conexión del consumo, por tensión, por algoritmos de cálculo de estado de carga, estos son los más avanzados, por otro algoritmo de gestión de la energía, y según posición del interruptor de control de generación, lo tenemos en serie paralelo. Entonces también hay también unas características que hay que considerar. Los fabricantes nos proporcionan también los valores de trabajo de regulador sobre una hoja de características. En estas hojas aparecerán las características físicas del regulador. ¿Por qué nos dan el peso, las dimensiones, el material empleado en su construcción? Características eléctricas que vamos a ver más adelante y las normas de seguridad que cumplen. Todo conlleva una certificación. Hay que tener cuidado en un aspecto. En todos los equipos de instalación en las que se esté manejando corriente continua, hay que tener cuidado con la polaridad. Eso nos sucedió en el trabajo con un electricista que había una falla y había invertido la polaridad. Es peligroso. Este tipo de corriente tiene polo negativo y polo positivo y polo negativo. Y una equivocación en la conexión puede provocar problemas importantes como la ruptura de los equipos. Pendiente, por eso le coloquemos allí muy específicamente los signos. Disculpen allí. Bueno, entonces aquí tenemos el análisis de la hoja de características de un regulador. Este es el fabricante Ecoesfera Solenel. Tenemos las dimensiones, características físicas, el peso, la caja, la pintura, el grado de estanqueidad. Tenemos características eléctricas, que es la tensión nominal. ¿A qué se refiere? Es la tensión de trabajo de la instalación, de 12 a 24 voltios. Estos son los modelos de SS30, de SD30, de SD50. ¿Qué varían aquí? Ustedes pueden notar que está variando. Entonces se dice, y se corresponde con la tensión nominal de la batería. En el ejemplo se puede configurar para que trabaje a 12 o 24 voltios. La intensidad máxima de generación, corriente máxima, en este caso de SS30, trabaja con 30 amperios. ¿Qué es la intensidad máxima, profesor? Será la recibida desde los módulos solares. La intensidad máxima de consumo, intensidad proporcional en la parte de instalación donde se van a conectar los equipos del usuario. En este caso,
30 amperios. En este caso, el DSD tiene la diferencia que la intensidad máxima que puede recibir son 50 amperios. Correcto. Y la intensidad máxima de consumo son 30 amperios. Sobrecarga, porcentaje sobre el valor nominal que aguanta el regulador sin romperse. El autoconsumo, la cantidad de energía que necesita el regulador para su propio funcionamiento. En el ejemplo viene dado en valores de intensidad menor a 30 miliamperios. Hay que tener en cuenta que este valor se debe considerar a la hora de hacer el dimensionado de la instalación para que funcione de manera correcta. Y pérdida máxima de generación-consumo es un valor relacionado con la caída de tensión interna. Es importante porque puede llegar a modificar la tensión de trabajo y produce pérdida de energía. Pérdida máxima de generación-consumo. Bueno, también hay otra cosa que hay que considerar, como los puertos de salida, lo vamos a ver en el ejemplo. Para ello les voy a proporcionar un catálogo y ustedes van a exponer, como los otros, sobre unos 3 o 4 o 1 o 2, sobre un manual de la característica de un regulador. Esa va a ser la actividad de esta parte también, que ustedes pongan, digamos, también den ejemplo de aplicación como el que vamos a ver a continuación. Ok, aquí dice, es una instalación autónoma que trabaja a 12 voltios. Queremos instalar unas bombillas de corriente continua cuyo consumo total es de 50. Supongamos que sean dos. Consulta en internet un catálogo de componentes para instalaciones solares y elige un regulador adecuado para la instalación. No tenga en cuenta las características para la carga de la batería. Porque esto todo lo vamos a tomar en cuenta en el último módulo. Vamos a tomar en cuenta un diseño o un dimensionado completo. Aquí queremos solamente que aprendamos a elegir o a seleccionar un regulador. Entonces, recuerden la ley de Ohm, potencia igual a voltaje por intensidad. ¿Qué necesito yo tener aquí? Tenemos una bombilla que consume 50 vatios y tenemos que la instalación trabaja a 12 voltios. Entonces, ¿qué necesito yo? Principalmente necesito calcular la carga que se requiere. La carga que se requiere es importante que yo la conozca. Entonces, hallo, despejo, la carga es la corriente, ¿no? Despejo, o sea, la corriente de la carga, ¿no? Tengo potencia, intensidad igual a, despejando a potencia sobre voltio, tengo que potencia 50 vatios, voltaje es 12 voltios, divido y me da 417 amperios. ¿Qué significa esto? Que se necesitan al menos 417 amperios de corriente para suministrar la energía necesaria para las bombillas. O sea, si son dos bombillas, entonces necesito saber cuántos puertos de salida tiene. Y otra cosa, necesito saber una cosa muy importante. ¿Cuál es la potencia a la que del regulador? Debe ser mayor a 50 vatios. Entonces, buscando en internet, busqué este regulador de carga, PWM, porque yo le expliqué por qué era PWM, revisé en eso, no lo seleccioné MPPT, se puede trabajar con PWM, escuchen ese audio, de 10 amperios, de 12 voltios, 24 voltios de la marca Eperberg. ¿Por qué? Porque este regulador tiene una capacidad de carga de 10 amperios. Es mayor a otro de 100 amperios. Vamos sobrados. Y multiplicando estos 12 voltios por 10 amperios,
Él puede manejar hasta 120 vatios. Dobla la potencia. Y también tiene 2 puertos de salida, lo que es suficiente para conectar las bombillas. Bueno, una sección más. Espero que le haya gustado. Y entonces, hasta la próxima sección.